casa. Oye, tocino. Un momento, Rodrigo. ¿No ves que estoy juramentando como presidente? ¡Ay! Disculpen. Trabajaré arduamente para el bienestar de las peruanas y los peruanos con el objetivo de lograr una verdadera igualdad de oportunidades, siempre en respeto del Estado de Derecho. Tocino, ya comenzó el programa. Esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Ay, Cecina! Estaba teniendo un sueño maravilloso. Y yo que te iba a dar el cargo de primera ministra. ¿Qué soñaste? Soñé que era el presidente del Perú. ¿Cómo era el Perú de tus sueños? Pues no me dejaron ver mucho porque me despertaron. Tranquilo, Tocino, que el día de hoy nos toca dedicar el programa a escribir relatos sobre ese Perú con el que soñamos. Sí, para inspirarnos un poco en esta labor creativa, vamos a leemos juntos. Hola chicas y chicos de primero y segundo de secundaria de todo el Perú. Bienvenidas y bienvenidos a Leemos Juntos. El día de hoy, la lectura nos transportará a un lugar que seguramente extrañamos mucho, el colegio. ¿Qué es lo que más extrañas de tu colegio? En mi época escolar, cuando estaba de vacaciones, lo que más extrañaba de mi cole era el recreo y esas palabras mágicas que escuchaba de mis amigos. ¡Vamos a jugar! También extrañaba mucho las actuaciones escolares. Es más, ya en las vacaciones planificaba cómo iba a participar en cada actuación. Recordar esos tiempos nos llena de mucha emoción, ¿no? Pues por ahora, para seguir cuidándonos del COVID, nos ha tocado estar un poco alejados del colegio. ¿Qué tal si aprovechamos que todo es posible a través de la literatura y nos transportamos a cuando íbamos al colegio y compartíamos con nuestras compañeras, compañeros y profesores? Para ello, escucharemos el fragmento del siguiente testimonio. Este testimonio, llamado Mi niñez en la escuela, nos habla de la experiencia escolar del escritor peruano Cromwell Jara, uno de los cuentistas más reconocidos de esta época. Él nos cuenta cómo empezó su vida escolar. En este fragmento se refiere a su profesora Gloria Pizarro. Recuerdo que la profesora Gloria organizaba actuaciones y que todos participábamos en algo. Unos recitaban poesía, otros hacían de actores y mi hermano menor, Armando y yo, solíamos cantar rancheras mexicanas completamente vestidos de charros. Y que de piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras, ay, ay, ay. Cantábamos y la profesora y los amiguitos todos sentía que en verdad nos querían. Y ciertamente, con sus buenos tratos, logré aprender regularmente las primeras letras. Fue el año en que cumplía 5. Aunque para no dejar a un lado a don Víctor Pizarro, diré que no fue solo Gloria, sino él también quien nos las enseñó cuántas veces, muchas veces. Podría decir tranquilamente que con él aprendí el abecedario. En esta oportunidad, la lectura de hoy nos ha transportado a nuestra vida en la escuela. ¿Cómo fue tu niñez en la escuela? ¿Te acuerdas cuando empezaste a leer? ¿Te acuerdas de tus profesores? Recordar el colegio o la escuela de nuestra niñez es volver a nuestras raíces. Cuando empezábamos a familiarizarnos con las letras, los números, los colores. Gracias a esa etapa, hoy, por ejemplo, podemos leer, contar y aprender cosas nuevas. En ese camino hemos tenido a una figura muy importante. ¿Quién será? Sí, nuestras maestras y maestros. ¿Se han dado cuenta de cuán importante es la figura de nuestras queridas y queridos profes? Reflexionemos sobre cuán importante han sido sus docentes en su etapa escolar
y sigamos rindiéndoles un homenaje por su día, que celebramos el 6 de julio. Escribe una dedicatoria en la cual puedas expresar tu cariño y agradecimiento a quienes hasta hoy los acompañan en su camino de aprendizaje. Que la magia de la lectura nos permita acercarnos más a pesar de las distancias físicas. Sigamos leyendo y digamos juntos, ¡Feliz Día Maestro! Chicas y chicos, nos vemos aquí la próxima semana en Leemos Juntos. Recuerda que en programas anteriores dialogamos sobre la importancia de celebrar el Bicentenario, reconociendo los avances y desafíos que tenemos para vivir en un país con verdadera igualdad y justicia. Sí, conocimos los ideales de las peruanas y peruanos de la independencia y llegamos a la conclusión de que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestra patria por su cumpleaños número 200 es comprometernos a trabajar para lograr construir ese país con el que soñamos, donde todas y todos puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus deberes y exista una verdadera igualdad de oportunidades. Hoy escribiremos la narración de ese Perú que anhelamos. ¿Cómo es el Perú con el que sueñas? ¿Cuáles son las características del Perú que anhelas? Buenos días, chicas y chicos. Aquí Alejandro reporta con las ideas de algunas de nuestras amigas y amigos de primero y segundo de secundaria. Vamos a escucharles. Que sueño es un Perú en donde todas y todos podamos expresar lo que sentimos, nuestras culturas, nuestras costumbres, poder salir a la calle sin temor a sufrir un ataque, a ser violentados. Es un país en donde se valoren nuestras diferencias y a la vez en donde reine la unión y la armonía entre nosotros. Así también creo que las características que nos faltarían para lograr tener a ese Perú que tantos, todas y todos anhelamos, creo que sería poner en práctica los valores como la honestidad, el respeto entre cada uno de los pobladores, la valoración de las diversidades culturales que existen en nuestro país, la unión que es tan importante, el amor hacia la otra persona, la empatía, la comprensión y la sinceridad. Respeto para todos los ciudadanos sin discriminarlos, que las leyes sean justas y se castiguen a los culpables. Pero sobre todo quiero un país libre de analfabetismo, pobreza y desnutrición. Las características que quiero en mi país son equidad de género, interculturalidad, oportunidades laborales, democracia, educación de calidad, libre de corrupción y una economía próspera. Bueno, el Perú con el que sueño es un Perú justo, igualitario y sin discriminación alguna, ya que actualmente se ve que hay mucha discriminación por las personas que vienen de la sierra o de alguna otra provincia, y eso no es justo. Debemos respetar sus derechos. El Perú con el que anhelo tiene las siguientes características: justo, igualitario, sin discriminación y amable con las personas. ¡Qué grandes ideas! Creo que están más que listos para cumplir el reto de crear un texto narrativo en el que se relate un día común en el país que anhelamos. Pero ¿cuál es la importancia de contar un día común? Todas las personas tenemos un proyecto de vida, nuestros propios sueños, vocación y gustos. Este Perú en el que queremos vivir en el futuro se construirá con el compromiso de todas y todos. Claro, así con cada uno de los relatos que ustedes creen, iremos construyendo una gran fotografía sobre ese país en el que queremos vivir. Ya veo, Rodrigo, hablaste de proyecto de vida. ¿A qué te refieres? Cada persona va desarrollando un plan o proyecto de vida de acuerdo a su vocación, motivaciones, oportunidades y el reconocimiento de sus habilidades. Se trata de las acciones que nos planteamos realizar para alcanzar nuestro sueño u objetivo de vida. Un proyecto de vida nos ayudará a tomar decisiones y a decidir qué acciones realizar, qué estudiar, qué tipo de trabajo buscar. Pensar en el futuro, en el país que anhelamos tener, implica tener un norte, una dirección hacia la que todas y todos caminemos. Así es. Entonces, es momento de escribir nuestras narraciones. Para ello necesitamos conocer qué es una narración y cuáles son sus características, qué pasos debemos seguir para escribir una narración,
¿Qué técnica podemos usar para escribir algo que quisiéramos que ocurra? Tengo a la persona ideal para que nos ayude en este proceso. ¡Bienvenida, profesora! Hola, chicas y chicos. Veo que les interesa aprender sobre la narración para poder escribir sus relatos del Perú que anhelamos. El rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Había una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. Este último texto nos cuenta de manera breve la historia de un rayo. Así es. Este tipo de texto recibe el nombre de microrrelatos y es un tipo de texto narrativo. Un texto narrativo organiza la información como una secuencia de hechos que ocurren en un espacio y un tiempo. Se consideran importantes las situaciones que se presentan, hechos, los personajes que los realizan y las relaciones causa-efecto. ¿Nos podría contar un poco de los elementos de un texto narrativo? Claro, veamos en el relato del ejemplo. Los elementos presentes son un narrador, que es la voz que cuenta. Esta voz cuenta hechos o acontecimientos que son realizados o vividos por uno o varios personajes en un determinado tiempo. ¿El narrador es la misma persona que ha escrito el texto? Buena pregunta, Tocino. La voz narradora es quien cuenta y es distinta del autor del texto. Por ejemplo, en este texto narrativo, el autor es un señor llamado Augusto Monterroso, pero el narrador pertenece al mundo del texto. Ya veo, tampoco encuentro el tiempo. El tiempo puede mencionarse con la intención de contextualizar el relato, aunque no siempre se dan muchos detalles como en este caso, que solo conocemos que los hechos que nos relatan han sucedido en el pasado, pero no en el tiempo exacto. Podríamos decir en resumen que un texto narrativo, en esencia, cuenta una historia que realizan algunos personajes en un tiempo y lugar que se suelen mencionar con el fin de comprender mejor los sucesos. De acuerdo. Entonces, cuando ustedes elaboren su narración, deben considerar cómo será la voz narrativa o narrador, qué hechos o sucesos narrarán, quiénes serán los personajes, qué tiempo y lugar se usará. Profesora, ¿y qué pasos debemos seguir para escribir una narración? La ruta para escribir cualquier otro texto. El primer paso es planificar. Es decir, elegir la situación comunicativa y organizar las ideas previas. El segundo paso consiste en elaborar la versión preliminar o la primera versión del texto. Luego, el tercer paso es de revisión y corrección, paso en el que se analiza el texto para hallar aspectos de mejora y hacer las modificaciones que se consideren convenientes. Finalmente, el último paso es la publicación y difusión, que consiste en mostrar nuestro texto a sus destinatarios a través de un medio determinado. Entonces, ya tenemos muy claro el camino. Nos toca ir a una breve pausa, pero ya regresamos para seguir preparándonos para escribir nuestros relatos. No se vayan porque ya volvemos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria. El día de hoy estamos preparándonos para escribir nuestros relatos sobre un día cotidiano en el Perú que anhelamos. Bien, como hemos mencionado, el primer paso es la planificación. En esta etapa debemos elegir la situación comunicativa, es decir, las características de nuestra narración. Para esto, se pueden orientar de estas preguntas. ¿Qué escribiré? Es decir, ¿qué tipo de texto se escribirá? En este caso, escribiremos un texto narrativo. ¿Sobre qué escribiré? Es decir, ¿cuál será el tema?
Sabemos que para este relato el tema será un día en el Perú que anhelamos. ¿Para quién escribiré? Es decir, el destinatario, la persona o el grupo de personas a las que queremos que el texto llegue. ¿Para qué escribiré? Es decir, el propósito o finalidad con la que se escribirá la narración. Finalmente, ¿qué registro usaré? Es decir, ¿emplearé un lenguaje informal o formal? Esto dependerá del destinatario y el propósito que tenga. Una vez que hemos determinado la situación comunicativa, nos toca organizar las ideas previas considerando las partes y estructuras de una narración, ¿cierto? Así, por ejemplo, se debe tomar en cuenta que un texto narrativo suele tener 3 partes. En la introducción se realiza la presentación de la situación inicial. Algunas preguntas orientadoras son: ¿dónde ocurre la historia? ¿Cuándo ocurre? ¿Quién o quiénes son los personajes? En el nudo se desarrolla el conflicto de la historia. Recordemos que para que una historia capture nuestra atención, tiene que suceder algo que cambie la situación inicial donde 2 fuerzas entren en conflicto. Para orientarse mejor al escribir, los estudiantes podrían responder a estas preguntas. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué se hizo? En el desenlace se resuelve el conflicto y la presentación de la situación final de la historia. El siguiente paso consistirá en elaborar la primera versión tomando en cuenta todo lo planificado. Este primer texto deberá ser revisado por nosotros mismos o alguien a quien le pidamos que nos brinde propuestas de mejora. Por último, debemos encontrar el medio para publicar y difundir el texto, de modo que llegue a las lectoras y lectores. Y así lograremos el propósito que nos hemos planteado. Profesora, una consulta. Hemos hablado de lo importante que es pensar, estudiar y narrar el pasado, pues esto nos permite aprender de lo vivido a nivel personal o nacional para reconocer logros, pero también evitar volver a cometer los mismos errores en el futuro. Es decir, es una oportunidad para aprender, pero en este caso, ¿por qué sería importante narrar el futuro? Narrar el futuro es pensar en las oportunidades y las posibilidades que tenemos. Además, recordemos que cada uno de nosotros puede trazarse metas y objetivos que nos orientarán a la hora de tomar decisiones en momentos clave. Los momentos para tomar decisiones se presentan en el día a día, en situaciones cotidianas. Es mucho más inspirador pensar nuestro gran objetivo cuando realizamos nuestras acciones del día a día. Hay una historia popular que nos puede ayudar a entender esto. Un hombre trabaja sobre algunas rocas. Un visitante les pregunta a los compañeros de este hombre: ¿qué está haciendo? Y estos le responden: está cavando, cortando la madera, picando la piedra, etc. El visitante se acerca al hombre y le hace la misma pregunta. El hombre responde que está construyendo una catedral. Esta es la visión que se busca al proponer escribir sobre lo que se anhela en el futuro. Muchas gracias por todos sus aportes el día de hoy, profesora. Ya nos vemos. Rodrigo, nos olvidamos de preguntarle a la profesora si hay alguna técnica que nos pueda ayudar a escribir un relato sobre el futuro. Descuida, Tocino. Para que nos ayude con eso tenemos un invitado especial. Existe una técnica muy popular que se usa mucho en el cine, el flash forward o prolepsis. ¿El qué? Aquí Alejandro reporta. Tenemos un enlace con un experto en cine para que nos cuente del mecanismo narrativo Flash Forward. Hola, soy José Guamán Turpo, cineasta en lenguas originarias. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el flashback y el flash forward. La analepsis o flashback en inglés es una técnica que altera la secuencia cronológica de la historia y nos traslada hacia el pasado.
se utiliza muchas veces cuando un personaje comienza a recordar algo que le sucedió o cuando se retrocede en el tiempo de la narración. En cambio, la prolepsis o flash forward, en inglés, es un salto hacia adelante en el tiempo, para después retornar al momento presente de la narración, actuando como recurso de anticipación más allá de los límites del relato. Piensa en un cuento, una novela o una película, donde tú puedas entender y ver el flash forward o prolepsis. Muchas gracias. Definitivamente, como nuestro relato hablará del futuro, esta técnica nos puede ayudar a plantear la forma de nuestro relato. Veamos un ejemplo más. Ustedes deberán hacer un salto ficticio hacia un futuro que anhelan, porque van a escribir la narración de un día común como si estuvieran en el Perú que anhelan, donde se ejerzan los derechos y se cumplan los deberes. Entonces podrían utilizar esta técnica. Lo importante es que puedan, ubicándose en el futuro que anhelamos para nuestro Perú, describir situaciones en las que evidencien que las peruanas y peruanos ejercemos nuestros derechos. Por ejemplo, a la igualdad de oportunidades, que no se discrimine, al buen trato, entre otros, y también situaciones en las que cumplimos nuestros deberes. Por ejemplo, respetar nuestro turno, no tirar basura en la calle, participar y buscar soluciones para los problemas de nuestra comunidad. Llegó el momento de imaginar y crear ese futuro. Y luego poner manos a la obra para que se vuelva realidad. Así es hora de tomar nuestro cuaderno o algunas hojas de papel para ponernos a escribir. Recuerden que primero debemos planificar y luego escribir una primera versión. Aquí Alejandro reporta con los avances de algunas de nuestras amigas y amigos. Bienvenidos todos. Yo anhelo mi Perú en un futuro, un país ordenado, con igualdad de derechos y deberes para todos, con seguridad ciudadana, con la oportunidad de trabajo para todos los peruanos, con leyes más justas que protejan a la mujer y vivir en una sociedad con conciencia de cuidar nuestro medio ambiente, en una comunidad buena para todos. El Perú que todos anhelamos. En este bicentenario, deseo que en mi país se respeten los derechos de todos, sin juzgar las costumbres, lenguas y tradiciones de todos los peruanos. El Perú es un país diverso y debemos estar orgullosos de eso, aprovechando nuestros recursos de una manera adecuada y pensando en los demás para poder crecer siendo un país unido y solidario. Tenemos que cumplir nuestros deberes como ciudadanos que somos, obedeciendo las leyes, porque así logramos una sociedad en paz, donde todos podamos salir tranquilos y sin miedo. La educación también es muy importante, por ende, debemos ofrecer que nuestros niños tengan una educación de calidad, brindando las enseñanzas adecuadas para que nuestro Perú avance como país. Por eso, este bicentenario, conmemoramos todo lo que hemos avanzado en 200 años. Para poder seguir innovando, hay que trabajar juntos. Muchas gracias. Excelente. De verdad que pensar en todas las posibilidades que nos puede traer el futuro es inspirador, ¿no? ¿Recuerdan nuestra gran incógnita? ¿Cómo podemos generar la valoración de nuestro pasado y la reflexión sobre la oportunidad de construir el país en el que anhelamos vivir? ¿Un país donde las ciudadanas y los ciudadanos ejercen sus derechos y cumplen sus deberes? Con lo aprendido el día de hoy, tenemos las herramientas para crear un relato del futuro que queremos. Es muy importante avisorar de manera conjunta el futuro del país, por lo cual compartir estos relatos puede ser un ejercicio muy valioso para conocer qué es lo que esperan cada uno de nuestros estudiantes del país en los próximos años. Y por ende, qué podemos y tenemos que hacer para lograrlo. Tener un norte, un plan, un proyecto hacia el cual dirigirnos permitirá que cada una de nuestras acciones en la vida cotidiana tenga un mayor valor. Sí, además, nuestros relatos del Perú que queremos en el futuro serán también un compromiso para todas y todos nosotros, quienes desde nuestro rol ciudadano debemos de ejercer nuestros derechos y cumplir nuestros deberes para lograr ese futuro mejor, donde se cumplan los ideales de la independencia, una verdadera igualdad y justicia para todas y todos. ¡Por supuesto que sí! Y recuerda, si tienes alguna duda, puedes hacérsela llegar a tu docente. Ya nos vemos, chicas y chicos. ¡Chao, chao! Yo escribiré un relato basado en mi sueño, pensando en qué es lo mejor para mi país
¿Y cómo yo podría contribuir con eso? Sí, Tocino, eso es importante, preguntarnos cómo podemos contribuir.